Bueno, nuevamente, doctor, realmente una exposición brillante, ¿no? Como siempre, usted nos ha acostumbrado las veces que lo hemos convocado. Nos plantea muchos interrogantes, ¿no? Y como usted dijo, creo que hay una situación importante que Estado y todos los grupos, como los que ustedes lideran, deberían trabajar en conjunto. Y hay una palabra que es fundamental. Bueno, yo soy muy enamorado de la seguridad, ¿no? La prevención. Creo que eso, prevenir es anticiparse, ¿no es cierto? Y usted lo dijo muy bien. Bueno, están abiertas las consultas. En primer término, el ingeniero Eduardo Cerdoche. Bueno, me sumo a la apreciación de Alfredo. Muchísimas gracias. Muy tensa no en duración, sino en amplitud de datos y de estudios. Evidentemente hay todo un equipo, ¿no?, que has dado otros nombres. Bueno, y eso merece también, por supuesto, que los conozcamos más. Mi pregunta es la siguiente, Miguel, en cuanto a las magnitudes importantes consideradas en esta zona, digamos de 5 en adelante, de 6, 7. Hay un estudio de más o menos en qué banda de frecuencia, de hercios, se producen esos sismos que pueden ser tan bruscos, digamos así en cuanto. Y asociado a eso, ¿cuál sería, o si hay estudios de nuevos materiales que hagan escaparle a las frecuencias del sismo propio para no ser justamente destructivos? Gracias, Miguel. Sí, no, Eduardo, gracias. Bueno, aquí también está Pablo, está Julio, pero los terremotos locales nuestros tienen frecuencias altas, periodos muy bajos. Por lo tanto, generalmente afectan a construcciones bajas o de mediana altura. Podemos estar hablando, te lo voy a decir en términos de periodo, del orden de 0,10 a 0,25, 0,30, no más de eso. Sin embargo, en los últimos años, los terremotos de fallas cercanas se han estudiado con mayor profundidad. De hecho, nuestro colega Carlos Frao, su tesis doctoral la hizo en ese ámbito. Y hoy toma también además mucha importancia el periodo del pulso fundamental, porque todos aquellos que hemos sentido el terremoto, algún terremoto local, o aquellos que ustedes sintieron el terremoto del 85, que inclusive se confundió con una explosión, prácticamente a uno no le da tiempo de levantarse de la silla. Son terremotos muy cortos, de muy corta duración, y allí es mucho más importante el periodo del pulso, más que el periodo de todo el terremoto. Ese periodo del pulso a veces es muy variable, dependiendo fundamentalmente de la zona en la cual venga. Es preocupante en algunos casos porque los pulsos puede haber pulsos consecutivos de grandes periodos. Eso hace que la estructura, para el común denominador de la gente, se mueva siempre para un mismo lado y por lo tanto colapsa. O sea, no tiene posibilidades. Pero bueno, eso es un tema muy técnico. Respecto a la segunda pregunta, sí, efectivamente, ese es nuestro tema que nos fascina y que fue la primera charla que nosotros dimos dentro del Ateneo, fundamentalmente de protección sísmica. Ahí al lado tuyo tenés a Gustavo. Gustavo es uno de los colaboradores de esto, de que buscamos con estos sistemas de protección sísmica, donde hay un grupo que está trabajando en aislamiento y otro grupo que está trabajando en disipación, que de disipación lo lidera Gustavo Palazzo. La idea es esa, es decir, es cambiarle fundamentalmente la frecuencia al terremoto para que al edificio le llegue de otra manera. Entonces, el edificio, siempre esto lo digo, se comporta como nosotros queremos y no como el terremoto le impone. Es decir, desde ese punto de vista, al colocarle sistemas de aislamiento, lo estamos robotizando al edificio. Por lo tanto, el edificio se comporta como nosotros queremos que se comporte respecto a esto que es importante, y no como el terremoto quiere para que haga lo que hace con ese tipo de construcción. Esto no quita que lo podamos aplicar a cualquier tipo de construcción, pero sí, por ejemplo,
por darles un ejemplo, hoy en día se está haciendo una obra, por cuestiones yo diría filosóficas, de rescatar nuestros orígenes, etcétera, con un material parecido al adobe, que si bien no es adobe, pero es parecido al adobe. Eso, el adobe está prohibido en Mendoza, pero en este caso particular, ese edificio es posible hacerlo gracias a estas técnicas. Y allí es bueno, es malo, es bueno desde el punto de vista de la filosofía, rescatar nuestros orígenes, es decir, en el sentido de que las construcciones históricas y patrimoniales de Mendoza tenían esa particularidad. Bueno, hay algunos que lo quieren hacer, rescatar ese perfil, y bueno, lo podemos hacer con este tipo de técnica, y estas técnicas efectivamente cambian fuertemente las frecuencias con que la señal sísmica llega a la superestructura. Gracias, ingeniero. Acá tenemos en forma virtual, nos está solicitando una pregunta el señor Daniel Guida. Adelante, Daniel, con tu consulta. Bueno, buenas tardes, Miguel. Excelente lo tuyo, como de costumbre. Bueno, mi pregunta es fundamentalmente cómo, cómo responde o cómo afecta o cómo se estudian los códigos de edificación atento a los resultados que se observan de diferentes terremotos en el mundo. Bueno, buenas tardes, Ángel, ¿cómo te va? Bueno, a ver, en principio quiero decir lo siguiente, en Mendoza, o Argentina, en realidad como formando un país dentro del mundo, no, si bien tuvo un reglamento, yo te diría, especial hasta hace pocos años, digamos, últimamente se ha decidido, me parece con buen criterio, alinearse con lo que está haciendo el resto del mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los países más avanzados, como puede ser Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, donde tienen grandes proyectos de investigación para producir avances del conocimiento en esta línea, ellos redactan sus propios reglamentos. Muchos de esos reglamentos, distintos países en vías de desarrollo, inclusive Europa, los toman, algunos lo adoptan en un 100%, como es por ejemplo el caso de Ecuador. Ellos adoptan el reglamento de igual manera en que fueron formulados en Estados Unidos y lo aplican en sus propios países. Aquí en Argentina, con buen criterio, se le da siempre el perfil local, es decir, en función de atendiendo a ciertas técnicas constructivas, atendiendo a cierto tipo de materiales, pero las ideas bases generalmente vienen de reglamentos de países avanzados, porque Argentina forma parte de un mundo globalizado. Entonces por allí los proyectos vienen ya elaborados de países del primer mundo que también pueden hacer sus proyectos y concretarlos aquí, pero siempre se les da el perfil local, yo te diría. Lo que sí también tengo que destacar es que toda vez que ocurre un terremoto, y eso lo dije también en la charla de las reflexiones del terremoto de Turquía, hay una tendencia casi natural de la especialidad de hacer los reglamentos más restrictivos, más exigentes, ¿no? Pero la problemática sísmica no pasa exclusivamente por el reglamento, porque una construcción determinada puede fallar no por el reglamento, sino puede fallar por un mal diseño, por un uso inadecuado de materiales, o bien por una mano de obra inadecuada. Así es que yo creo que allí el Estado es donde tiene que poner más atención. Así, está bien que cuidemos los reglamentos, yo creo que tenemos niveles de reglamentos adecuados como para que nuestras construcciones puedan afrontar con éxitos terremotos como los de Turquía. La falla de los edificios de Turquía no serían admisibles para una zona sísmica, y cuando se haya aplicado reglamentos de última generación.
Por lo tanto, yo creo que tenemos un nivel de reglamento adecuado para poder hacer construcciones seguras. Y eso quiero aclarar después otro aspecto. Pero creo que nos está faltando ciertas acciones del Estado para poder controlar con mayor efectividad los materiales y poder controlar las manos de obra. Cuando yo digo afrontar de manera con éxito, para el común denominador de la gente tendría que entender de que el edificio se va a dañar. O sea, el edificio va a tener daño, pero nunca va a colapsar. Eso es importante. O sea, le va a permitir a la gente salir con vida de esos edificios, pero en muchos casos puede quedar inhabilitado. Ese es el espíritu del reglamento. Por eso vuelvo a la pregunta de Eduardo. Usar sistemas de protección sísmica es precisamente ni siquiera admitir daño en los edificios. El futuro de la ingeniería sísmica está allí. Y sin embargo todavía nos cuesta darnos cuenta de eso. Gracias, Miguel, muchas gracias. Mi pregunta está referida a lo que usted mencionó ahora. Creo que el reglamento, el código para la construcción sismo resistente en el Gran Mendoza es el mismo, como usted lo explicó, independientemente del municipio donde se realice. Mi pregunta es, ¿a eso se adaptan los municipios o cada uno de ellos aplica o interpreta ese reglamento como quiere? Es parte de la pregunta. Y segunda parte es que creo que hay una deficiencia regular en ese control. Me parece que el municipio no controla como debe controlar el cumplimiento de lo que establece ese reglamento. Por ejemplo, en una construcción que estaba realizando tuve una serie de problemas y efectivamente es responsable el director técnico y el director de estructura, pero son individuos que pueden o no ser responsables frente a un determinado hecho. Alguien debería supervisar eso. Y me parece que la municipalidad o no tiene el personal adecuado, o no tiene los elementos, o no tiene la decisión, la atribución para hacerlo, o no lo aplican como debían aplicar. Entonces, es una duda que me preocupa, porque realmente lo he sufrido en carne propia. Sí, yo recuerdo que esto también se expuso en uno de los Ateneos. Yo recuerdo esa consulta, no recuerdo quién era el que exponía en ese momento, pero a mí me interesó la consulta porque, bueno, era mi especialidad. Bueno, a ver, lo que hay, ahí hay varias visiones. Primero tenemos que decir, después Antonio acá a lo mejor podría corroborar algunos datos, pero lo que yo tengo que decir que en verdad es mi opinión. No quiero en esto pensar. Yo creo que el Estado tiene que estar presente en este proceso. El Estado no puede estar ausente en este proceso, porque cuando las personas pierden su hogar, pierden su casa, pierden su familiar, no hay nadie más que los asista que no sea el Estado. O sea, por eso es que el Estado tiene que estar presente en este proceso. Que lo haga bien, que lo haga mal, bueno, es un tema que quizás amerita una determinada discusión. Yo creo que el control que se hace con los recursos que se tiene está medianamente implementado. No sé si con resultados buenos, con resultados malos. Lo que sí yo le puedo decir que hubo una época en la cual, acá quizás hay muchos profesionales que lo recuerdan, que hicieron inspecciones abiertas donde el inspector caía de manera sorpresiva. Esas inspecciones abiertas implicaron que una simple observación, el 80% de esas inspecciones debieron haber sido rechazadas. O sea que el sistema de que nadie nos mira ni nadie los controla, que es verdad que 4 ojos ven más que 2, es verdad, y tenemos que, yo personalmente, insistir en que el Estado tenga que controlar. Ahora, efectivamente, atento a que las municipalidades tienen esta autonomía municipal, no en todas las municipalidades se aplican los reglamentos de última generación, eso lo tengo que decir. Y en eso está trabajando actualmente el ministro. No en todas las municipalidades quizás los profesionales se hayan capacitado como amerita la aplicación de códigos de última generación.
Pero bueno, ese es otro tema en el cual yo creo que deberíamos trabajar nuevamente en conjunto entre municipalidades y el Estado provincial. Y los que formulamos los códigos, porque no basta exclusivamente formular un código y decir, señor, a partir de hoy esto es ley. Si el código no se aplica es porque detrás hay algo, o porque no se conoce, o porque es complicado, o porque los cambios son difíciles de implementar, etc. Ahora, yo entiendo que la Municipalidad de la Capital es la que en este momento medianamente intenta hacer un control, porque inclusive está haciendo, ¿no?, en su extensión, como todos quisiéramos, porque eso tampoco se puede, pero medianamente un control de material de que se coloca en obra, de un tipo de material. En relación a su pregunta, ingeniero, yo le puedo decir de que el control de obra se realiza básicamente en Mendoza, en San Juan y en Salta. No existe en otra parte del país que se haga un control de obra. Así es que yo creo en ese aspecto que los controles, a pesar de que son desde el punto de vista administrativo bastante complicado en tiempo y en forma y burocrático en muchos casos, le hacen bien al proceso. Pero hay casos puntuales. Sí, muchas gracias, doctor. Ingeniero, mire, realmente su exposición ha sido maravillosa, pero a mí me ha impactado fundamentalmente en ese 10% todavía de vivienda de adobe que queda en Mendoza, que si pensamos que hay 1 millón de viviendas, es una cantidad muy importante, ¿no? 100.000 viviendas de adobe. Entonces, me pareció muy también interesante los estudios que hace su grupo, el grupo del CRDTEC, para dar solución, ¿no? Hacerlas resistentes a los sismos, con materiales o con algunas otras inteligencias aplicadas al tema. Yo tuve la suerte de estar cuando se inauguró, o sea que vi el proceso completo de restauración de la Escuela Mitre, que lo vi en las fotos y que se siguieron lineamientos del CRT, y quedó espectacular. Yo creo que vale la pena recuperar el patrimonio que es nuestra memoria y lucirlo, ¿no? Como que realmente podemos hacerlo, somos guardianes de eso. Creo que vale la pena restaurar el patrimonio, no perderlo, por más que sea de adobe. Y también, por el otro lado, ese último, esa nube que pone usted donde colapsaron edificios lujosos en medio, rodeados de kilómetros de pobreza, también nos podría pasar a nosotros. Entonces, el grupo también ha estudiado soluciones, por ejemplo, que estuvieran a la altura de darle una mano al contratista a solucionar el problema de la casa del contratista. Bueno, primero quiero mencionar que acá está Pablo. Pablo es uno de los que trabaja con Graciela, que creo que está conectada vía Zoom, que participó de la recuperación de la Escuela Mitre. También lo hizo respecto al Museo Fader, que digamos, también tenemos que mencionarlo, porque ahí el CRDT también trabajó en ese, que nosotros, digamos, ahí tenemos una línea de trabajo, y ahora se está trabajando en otro edificio ícono de Mendoza para poder recuperarlo desde el punto de vista, yo diría, patrimonial. Así que esa es una inquietud, digamos, una iniciativa muy particular del CDT, porque entendemos que allí se aplica otro tipo de ingeniería. Es decir, bueno, Pablo después lo podrá explicar. Sé que Pablo por ahí no le gusta hablar de sus logros, pero digamos, desde ese punto de vista hay que hacer una ingeniería muy distinta, porque digamos, ese tipo de construcción fue creada sin ningún tipo de precisión, ¿sí? Respecto a la segunda pregunta suya, bueno, en realidad estamos trabajando con las viviendas fundamentalmente del tipo sustentable, de un nivel, que ese proyecto lo lidera el arquitecto Martín Salazar, para tratar fundamentalmente de darle respuesta a la gente de bajos recursos. Esa es la idea.
Dicho esto también, hace poquito, acá está Karina, también firmamos un convenio con la Municipalidad de la Capital para hacer unos ensayos de unos muros que van a ser utilizados en el barrio La Favorita, utilizado con guano de animal, así que eso también estamos trabajando en esa línea y colaborando, si bien no somos los gestores del proyecto, pero sí el laboratorio de estructura está haciendo los ensayos y está aportando esa infraestructura para poder aportar al sistema. Bueno, yo quería volver un poquito al planteo que hizo Adolfo respecto de los controles municipales sobre la construcción. Bueno, en primer lugar, los códigos, digamos, los códigos actuales son códigos nacionales. Obviamente vivimos en un país federal donde se tiene que adherir el municipio, la provincia y el municipio a la utilización o no de esos códigos. Tradicionalmente no hemos aplicado códigos nacionales en Mendoza, salvo en algunas obras, digamos, financiadas por la nación. O sea, tradicionalmente digo, Mendoza tuvo su primer código en el año 70 y después vinieron otros códigos que eran mendocinos, digamos. Recién ahora, hasta hace 20 años, tenemos un código nacional aplicándolo. Pero es muy importante tener en cuenta el tema de que cada municipio adopta, es más, tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, que hay que decirlo, la verdad que pocos saben de los códigos. Y no buscan el asesoramiento como deberían buscar. Y esto se basa en un hecho constante, lamentablemente, en Argentina, diría, y en la provincia en particular y los municipios que son parte de la Argentina, que es la debilidad política instrumental del Estado. Perdonen que me meta un poco en esto, por ahí Miguel ha sido bastante suave en decirlo, pero es la realidad. Yo he sido funcionario varios años y tengo que reconocer que uno hace el esfuerzo, puede tener buenas intenciones. De hecho, los controles de calidad que hoy se hacen en los hormigones, en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, bueno, los trabajamos acá justamente con Miguel y sacamos una ordenanza que es una pequeña parte, porque lo que controlamos es un material de todo el proceso, digamos. O sea, pero el verdadero problema es la debilidad política instrumental del Estado, por un lado, y por otro lado, y hay que decirlo, primar, digamos, el beneficio económico sobre todo, digamos. O sea, lo dijo Miguel, o pagamos ahora, o invertimos ahora, o lo pagamos después los datos. Y lamentablemente, digamos, es lo que existe. Creo que es un cambio de mentalidad lo que tiene que haber. Es muy importante que las empresas constructoras, los constructores, los profesionales de la construcción, los proveedores de materiales, realmente se comprometan y se den cuenta que están en una zona de altísimo riesgo y las consecuencias, lo pone Miguel ahí, 110 profesionales detenidos, y eso no es nada, o sea, y eso no es nada. Al final terminaron detenidos los profesionales, pero habría que ver qué responsabilidad tuvieron los funcionarios, ¿no? Que habrán sido algunos profesionales también. O sea, la cosa es bastante compleja. Disculpen que he intervenido, no he hecho una pregunta, tengo 1000 preguntas para hacerle, porque cada vez que habla Miguel me quedan más preguntas que certezas. Pero bueno, les agradezco todo y disculpen la intervención. No, al contrario, gracias a usted. El señor Luis Blanco, adelante. ¿No? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la disertación. Quería hacer una pregunta quizá un poquito más mundana. En el caso de las construcciones, las viviendas comunes que han sido construidas
antes de los códigos de construcción sismorresistente. ¿Qué opciones reales hay para intervenir esas viviendas en el caso de que alguna familia quiera o vea la necesidad de poder hacer un arreglo? Por ejemplo, he visto ahí, bueno, una foto del colegio, de la escuela, el nivel secundario, de la escuela normal, que tiene esa intervención, es muy visual respecto a la construcción, pero en las casas de la gente común, por así decirlo, ¿qué tipo de intervenciones se pueden hacer? Si es posible, ¿qué costo tendrían? ¿Hay algún estudio referente a ese tema? Bueno, a ver, en realidad cuando uno entra a construcciones de esas características, uno se puede encontrar una biblioteca de situaciones que son muy dispares entre sí. Pensemos desde los tipos de materiales hasta, llamémosle, la cantidad de niveles, etc. Por lo tanto, en términos generales, ameritaría estudiar cada caso particular. No obstante ello, yo quiero sí expresar en ese aspecto que siempre hay posibilidad de hacer un refuerzo, si así lo amerita. Generalmente esas construcciones, si bien están expuestas, también como cualquier otra, sí en general han sido adecuadamente construidas, sí tienen materiales buenos, y ha sido adecuadamente mantenida en el tiempo. Porque también es cierto que existen muchos casos que por X motivo la construcción está fisurada, la construcción está sentada, la construcción tiene pérdida de agua, la construcción tiene pérdida de desagües cloacales. Bueno, evidentemente eso ya el problema pasa por otro lado. Pero en general, si la construcción ha sido mantenida, tiene buenos materiales, no tiene un grado de probabilidad de que vaya a fallar. Es decir, por lo tanto, cada caso amerita estudiarlo, analizarlo, pero sí, efectivamente hay obras que son importantes, que son los edificios públicos, las escuelas, los edificios patrimoniales, edificios de justicia, aún edificios de bomberos, digo, por decir algo. Este es otro mensaje que doy, el edificio de bomberos, vuelvo a insistir, en el sentido de que ameritaría allí establecer un plan, yo diría a mediano y largo plazo, para ver qué vamos a hacer con esos edificios. Mientras no pase nada está todo bien, pero cuando pase, yo tengo que mencionar, como anécdota a nivel mundial hay muchísimas. Así, con el terremoto de Kobe, la municipalidad de Kobe se incendió y se destruyó. No había planos ni siquiera para saber dónde estaban las válvulas exclusas para cortar el gas. ¿No es cierto? A eso me refiero. Entonces, digo, ¿las viviendas son un problema? Sí, pero, digamos, es un hecho menor frente a la problemática que tenemos. No tenemos ningún plan de acción en infraestructura vial, eléctrica. Es decir, todas las plantas eléctricas con estos elementos de porcelana, ¿no? Es decir, todo eso no están protegidos. O sea, recuperar la energía en corto plazo sería imposible. O sea, hay muchas otras cosas que deberíamos hacer. No quiero decir de que tengamos que mirar la vivienda, la podemos mirar también. De hecho, cuando ocurrió el terremoto, muchos de nosotros del CDT salimos a inspeccionar viviendas en Godoy Cruz, salimos a inspeccionar, sobre todo el 85, muchísimas viviendas. Pero ahí también ahí se puso muy evidenciador. Ahí se puso mucho evidenciador y otros tipos de material que no voy a entrar ahora, pero que es decir, la falta de memoria hace que lo volvamos a utilizar y que dieron muy malos resultados en el terremoto del 85. Sí, eso después lo podemos hablar en el café, pero no acá públicamente, pero digo, hay materiales que no dieron resultados en el 85 y que hoy, por una falta de memoria, una falta de no haber registrado adecuadamente el proceso, ¿no es cierto?, lo estamos volviendo a utilizar. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Roberto Lauro, ingeniero en electrónica acá de la UTN. El tema histórico que a mí que quiero también muy rápidamente hablar es el adobe. En mis viajes también de trabajo por esa zona, también hice muchos viajes de búsquedas históricas. Y vi un adobe, como lo conocemos nosotros los mendocinos, en las ruinas de Éfeso,
en Turquía. Entonces, y decía, había un muro de adobes donde decía, este es el material con el cual se construían aquellos edificios, ¿no? Y yo digo, pero esto es el adobe. O sea que nuestro adobe proviene, no sé en qué manera llegó, de esas construcciones. Y la última, felicito a los que hicieron la refacción del Museo Fernando Fader, porque es verdaderamente sensacional. Lo conozco, sí, antes y después. Y es una felicitación en retardo que estoy dando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu excelente presentación. Realmente algo muy bueno y muy útil para todos nosotros, porque realmente abrís una cantidad de temas que justamente nos interesan y que serían fuente de investigación justamente que hace falta realmente para avanzar en este tema del riesgo sísmico, y fundamentalmente en un tema que me interesa es la parte de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en cuanto a la estructura local y regional. Es uno de los temas que habría que ampliar muchísimo, y vos hace un ratito lo dijiste. A mí particularmente una es el agua. El agua ha producido un terremoto importante que afecte al embalse de Potrerillos, por ejemplo, pasaría a ser un problema de infraestructura fundamental, porque no tenemos, podrían quedar, los acueductos podrían quedar dañados, y una serie de cosas que inmediatamente sobre la población sería una fuente de problemas muy graves. Un tema que en infraestructura habría que hacer es justamente prepararse con la alternativa dual de suministro, que es con el agua subterránea. Es decir, tener una batería de pozos preparados en la zona de algunas zonas que realmente puedan, en distintos lugares de Mendoza, para que realmente puedan suplantar la dotación de agua necesaria, porque eso es un problema fundamental. También los tipos de fallas que tenemos, también las tenemos en lugares como es a lo largo también del río Mendoza, por ejemplo, que es nuestra vía principal para la comunicación con Chile. Es uno de los eventos más importantes que ha habido seguramente en tiempos mucho más anteriores a los históricos, que es un gran flujo de materiales secos que atrapó en un determinado momento al río Mendoza, lo indicó, y para que se haya producido ese tipo de flujo seco, tendría que haber sido un evento, un terremoto muy, muy grande. Y habría que ver si podemos ver hasta dónde podemos escalar nosotros las posibilidades de sismos de esa magnitud y recurrencia tendría. También la cuestión de infraestructura se plantea todo alrededor de Gran Mendoza, tratar de que en las zonas de la provincia, como una estrategia, digamos, de organización territorial de la provincia, de ordenamiento territorial, que no todas las cosas tan estratégicas o tan importantes para la provincia estén todas en el Gran Mendoza, sino que, por ejemplo, por el caso de pasos a Chile, facilitar más rápidamente algún paso a Chile por el sur, que tiene justamente un tema de problema sísmico menor, con el tema de la zona de río. Entonces, de alguna manera, no centralizar todo, es una estrategia que habría que tener en infraestructura también en la provincia. ¿Eso podría hacerse? Bueno, Julio ha hecho una exposición como geólogo, ¿no? Es decir, realmente me encanta hablar con Julio porque veo parte de la geología que realmente a mí también me apasiona. Bueno, Julio, a ver, vos has puesto en evidencia realmente la necesidad y la presencia del Estado en todas estas decisiones. Y también dijiste algo muy cierto, es decir, que yo un poco lo mencioné. Cuando los terremotos ocurren en zonas donde realmente no existen población, prácticamente no lo tenemos ni registrado. Ese que vos mencionás, evidentemente, o sea, es lo que yo decía, el riesgo sísmico cuando se pone en evidencia en zonas densamente pobladas. Yo no te podría dar una respuesta porque no depende de mi decisión hacer un plan estratégico de la provincia. Coincido con vos en que habría que hacerlo, y por eso es que yo creo que acá tiene que estar presente también el Estado en la toma de decisiones. Yo te agradezco porque vos siempre aportás tu experiencia desde la geología, Julio, y es muy grato escucharte en todos esos aspectos. Bueno, gracias, doctor. La última pregunta, le daríamos espacio al señor Elías Jury, que está en forma virtual. Adelante, señor Jury.
Hola, don Miguel. Muchas gracias por su presentación. Es la primera vez que lo escucho y me ha gustado muchísimo, me ha enriquecido mucho. Yo me voy a seguir enriqueciendo en lo posible. Esta vez yo le voy a hacer una pregunta con respecto a la parte de comunicaciones terrestres. Se ha realizado la construcción de la Ruta 40 en estos momentos para ir a San Juan. Y me acuerdo que para más o menos en el terremoto de Media Agua, el camino resultó muy ondulado y tardó años en poderse recuperar. Y quería saber yo fundamentalmente si esas ondulaciones se deben a algo que, digamos, se registra por el terreno y va a quedar registrado constantemente en el terreno o no. ¿Desde qué punto de vista? En Jocolí, fundamentalmente Jocolí Norte o Jocolí Viejo, se hicieron ondulaciones en donde se hundió una casa como 1,5 metros y sobre la ruta, cerca de la ruta. Y para que se superara eso pasaron muchos años. Y cuando llego a San Juan, yo viajo muy asiduamente hacia allá, habían ondulaciones en el camino y ondulaciones grandes que se están repitiendo y se repitieron en el último terremoto que hubo en San Juan y quedan las marcas. ¿Eso puede ser porque ya el terreno está marcado o es otra cosa? Bueno, a ver, es muy buena la pregunta porque terremoto Caucete, 1977, 6 de la mañana. Exacto. Hubo precisamente licuación de suelo en esa zona. Es decir, esa zona, ya sabemos, desde el punto de vista de los que ejercemos la ingeniería y sismo resistente, que hay suelos blandos, suelos finos, con napas freáticas altas. Por lo tanto, allí existe mucha posibilidad. De hecho, los terremotos, en el terremoto de Caucete, precisamente se produjo el efecto de licuación. El efecto de licuación generalmente se va a producir cuando usted tiene terremotos de larga duración y con muchas ondas sísmicas, llamémosle. No los terremotos de bajo ciclaje, o sea, del tipo impulsivo. Pero efectivamente lo que usted me está manifestando forma parte precisamente de esto que yo estaba diciendo. O sea, estamos planificando un crecimiento de Mendoza en ciertas regiones donde podemos llegar a tener problemas de suelo. No digo que allí no se pueda construir, pero por ejemplo no sería oportuno construir en esos lugares edificios esenciales. Es decir, a nadie se le ocurriría, con conocimiento de causa, si nosotros tuviéramos datos precisos, que el suelo es licuable, hacer construcciones del tipo esencial, por ejemplo, un hospital, una escuela, etc. Esto entonces, ingeniero, forma parte un poquito de lo que también estamos diciendo de que el Estado debería tener un proyecto de planificación a crecimiento futuro con datos precisos, porque evidentemente quizás estamos utilizando terreno que lo estamos de alguna manera sacando a la parte de agricultura para dedicarlo a la construcción, y a lo mejor esos terrenos no son adecuados para la construcción. No lo sabemos, me estoy anticipando al resultado, pero forma parte de la planificación urbana que debería tomar el Estado como premisa para estos tipos de estudios. Y finalmente sí, decirle que toda la zona norte de Las Heras, toda esa zona del Borbollón, tiene esta característica que yo le comentaba. Son suelos finos, de napas freáticas altas, con licuación de suelo. Cualquier tipo de licuación de suelo es insostenible, no hay posibilidad de poder recuperar un tipo de construcción, aún protegida sísmicamente. O sea, si el suelo es licuable, no hay posibilidad de que allí tengamos una construcción que ante un terremoto de las características de alto ciclaje pueda mantenerse en pie con éxito. Seguramente se va a hundir, posiblemente enterita, pero se va a hundir. Pero efectivamente ese efecto que usted menciona es por el tipo de suelo que hay en la región. Perfecto. Y sí quiero decirle algo, doctor, que muchísimas gracias, porque el esfuerzo de ustedes en algunos momentos hay gente que les hace caso. Yo he estado en una construcción en Capital de Mendoza desde hace unos 15 años, hasta esta parte que han ido cambiando las reglas,
y uno se enojaba y chillaba porque decían que exigen tantas cosas diferentes. Y verdaderamente van dando sus resultados y cumpliéndolas, uno se está ahorrando para más adelante problemas, que eso es muy importante. Exactamente, trabajar en la etapa preventiva, exactamente. Exacto. Muchas gracias.